Hola, muy buen día. Espero que se encuentren bien desde sus hogares. El día de hoy estoy con ustedes para desarrollar mi práctica profesional número 2 mediante estos videos tutoriales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, gracias al programa de educación virtual dirigido por la Vicerrectoría Académica en la Facultad de Humanidades en la carrera de Ciencias Sociales. Mi licenciada de práctica profesional número 2 es la licenciada Rosamelia Osorio. Su servidora, estudiante de práctica profesional número 2, Nidia Ninosca Díaz, en la clase de Historia de Honduras, grado 10º. Con este tema tan importante, la participación social en la independencia de Honduras. Para comenzar este tema, quiero compartir con ustedes lo que son las competencias que vamos a desarrollar a lo largo de este tema. Las competencias que vamos a desarrollar son las siguientes. Caracterizan la participación de los grupos económicos y sociales en el proceso de la independencia y en la organización política de la sociedad hondureña. Identifican la importancia de la participación social en el proceso de independencia de Honduras. Este es un tema que como hondureños debemos de conocer para saber por qué vivimos en este presente y qué es lo que nos depara el futuro. Para eso, quiero compartir con ustedes esta exploración de conocimientos previos. Quiero saber qué conocen de este tema. Sé que hemos escuchado mucho de lo que es la independencia, las ventajas que tuvo y cómo fue este proceso de lucha para poder independizarse. Pero, ¿qué conocen ustedes sobre la participación social de la independencia? Sé que muchos van a contestar que hay líderes que lideraron, normalmente son líderes criollos, que gracias a la influencia de varios factores internos y externos se dio la independencia, que el pueblo ya estaba cansado y luchó para separarse de España y ya no ser una colonia, que hubieron líderes que defendieron lo que era Honduras. Entonces, con esos conocimientos previos, vamos a entrar a lo que es a desarrollar el tema de la participación social en la independencia de Honduras. Durante el siglo XVIII y en los primeros años del siglo XIX, se produjeron en América y Europa ideas de movimientos sociales y guerras que influyeron en la lucha de independencia de los países del continente americano. La mayoría de las colonias españolas que estaban en América se iban independizando, pero Cuba y Puerto Rico obtuvieron su independencia en las 2 primeras décadas del siglo XIX. En la mayoría de los casos, las independencias fueron lideradas por los criollos. ¿Conocen ustedes quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles que nacían en América, pero ellos se sentían desplazados o denegados de lo que era la administración de las colonias. Entonces lideraron lo que fue el proceso de liberación de Centroamérica y en todo caso de nuestro país. La independencia de Centroamérica se impulsó finalmente por los acontecimientos ocurridos en el resto de América que ya varios países del continente se habían independizado debido a grandes líderes que luchaban por este proceso y lo habían logrado. En Centroamérica, esto ya era noticia e impulsaba a los líderes para que ellos también pudieran obtener la independencia. En febrero de 1821, México y parte de Sudamérica ya se habían independizado y no eran colonias españolas, sino que eran países. Por temor a un levantamiento del pueblo, los criollos proclamaron la independencia el 15 de septiembre de 1821. De hecho, el acta de declaración expresa
que ésta se hace para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que se proclamase el mismo pueblo. Entonces, el miedo que produjo en ellos hizo que el proceso de independencia se facilitara y no hubieran tantos conflictos como hubo en otros países de América. Conociendo esto, quiero presentarles una estrategia de enseñanza que nos va a servir mucho para resumir este tema, que es la participación social de la independencia de Honduras. Esta participación social fue un éxito porque gracias a esa participación social y al desarrollo de las personas que se encontraban en ese tiempo y a la lucha que tuvieron, pudo proclamarse en 1821 la independencia de nuestro país. Esta estrategia es una línea de tiempo donde nos marca qué hubo en cada país de Centroamérica. Vamos a comenzar por el año de 1811. Se realiza el motín en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, en el actual territorio hondureño. En el 5 de septiembre, se fue el primer movimiento de independencia en El Salvador. Era dirigido por José Matías Delgado, Nicolás Aguilar y Vicente Aguilar, donde el primer motivo se da en 1811. Ya en 1912, lo que es Honduras y Nicaragua acompañan esto. En Tegucigalpa se da el primer motín y en Nicaragua se lleva a cabo la sublevación de Granada, pero tampoco tienen éxito. Sus dirigentes son llevados presos a Nicaragua. En 1813, varios dirigentes políticos y militares se reúnen en el Convenio de Belén, en Guatemala. Su objetivo era liderar estos movimientos de participación, donde participaban frailes e indígenas de Guatemala y Nicaragua. El movimiento fracasa y sus dirigentes son capturados y permanecen en prisión hasta en 1918. Ya en 1814, en San Salvador, Pedro Pablo de Castilla dirige una sublevación que asalta el polvorín de San Juancito. Las autoridades acabaron con este movimiento también. Y en 1820, en Guatemala, Anastasio Axul y Lucas Aguilar encabezaron un levantamiento indígena, también se reprime y sus dirigentes son capturados. Todo este proceso fueron los que sufrieron los centroamericanos para llegar a la independencia, pero la participación social fue vital para que este proceso se diera y que las autoridades que dirigían estas colonias que pertenecían a España pudieran tener miedo y darles la libertad. Entonces, ya conocemos sobre el tema y vimos que la participación social fue la que lleva a este proceso, a estos países de Centroamérica y a nuestro país. Esta independencia se da en 1821. Pero ahora tengo con ustedes y quiero compartir lo que son estas conclusiones. En todo caso, es imposible tratar a los sectores indígenas, campesinos y castas como un todo aliado ciegamente en torno a una causa. Antes bien, las investigaciones muestran cada vez más cómo la participación o la inhibición popular se sustentó de manera fundamental en la historia seculares de cada pueblo, antes que en las ideas de independencia, libertad y ciudadanía. Como siguiente conclusión, la participación popular, independientemente de la vinculación étnica o social, fue el agua que dio la respiración al pez de la insurrección de la independencia. Fue asimismo un insumo que nutrió la contrainsurgencia. Gracias a esta participación se logró este tan anhelado proceso de independencia. Después de desarrollar todo este tema y esperando que ustedes hayan tenido el mayor de los provechos de este contenido, quiero asignarles una tarea la cual van a desarrollar. La tarea es la siguiente. Van a entregar un informe grupal de manera digital de las investigaciones del papel que tuvieron los criollos en la independencia de Honduras y Centroamérica. Recuerden consultar
citas bibliográficas que sean buenas, donde pueden encontrar historias reales, ya pueden encontrar libros, página web. El valor de esta tarea es de 15%. Bueno, gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido de vital importancia y conocer un poco de nuestro país y de la historia de nuestro país es fundamental para nuestro desarrollo. Cuídense, manténganse sanos y en casa. Gracias.